Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a traer el producto escalar dentro de los vectores de tres dimensiones. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Si recordáis, hace un tiempo veíamos lo que era el producto escalar cuando teníamos dos dimensiones. Cuando yo quería multiplicar dos vectores, los cuales tenían cierta relación en el plano, o podían ser dos vectores cualesquiera, lo que yo hacía tenía dos posibilidades de producto. Tenía el producto escalar y el producto vectorial. Entonces, primero vamos a ver el producto escalar, que es el más sencillo de ellos, y después veremos el producto vectorial. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que en el caso del producto escalar, lo que nos va a devolver el producto escalar, como bien dice el nombre, es un escalar, es decir, un número. Por tanto, el producto escalar de dos vectores cualesquiera, si yo hago u por v, se denota por un punto normal, esto me va a devolver un número. ¿Ok? ¿Cómo realizo el producto escalar de dos vectores? Pues como u tendrá coordenadas u sub x, u sub y, u sub z, y v tendrá coordenadas v sub x, v sub y, v sub z, pues el producto entre ellos, el u por v, será básicamente la suma del producto de cada una de las coordenadas. Es decir, u sub x por v sub x más u sub y por v sub y y más u sub z por v sub z. ¿Ok? Entonces, de esta manera será como lo tendremos. Esto podemos verlo con un ejemplo sencillo, que tendremos, pues, por ejemplo, el vector u que fuera el 1, 3, 2 y el vector v que fuera el menos 2, 1, 2. Y aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos que u por v sería 1 por menos 2 más 3 por 1 y más 2 por 2. ¿Ok? Entonces, como podemos ver aquí, esto me quedará 1 por menos 2 más 3 por 1 más 3 más 2 por 2 más 4. 4 más 3, 7 menos 2, 5. Esto será u por v. ¿Ok? A ver, que lo pongo bien. U por v. Esto será lo que conoceremos como el producto escalar entre dos vectores. Y podemos venir a representarlo al plano como hacemos siempre. Tendremos el primer caso, el 1, 3, 2. Vengo aquí, pinto el vector u, que será el 1, 3, 2. Este sería nuestro vector. Como ya sabéis que en general, a ver, lo voy a volver a poner. El 1, 3, 2. Ya sabéis que en general los vectores salen siempre desde el punto inicial, desde el origen, y el siguiente habíamos dicho que era el menos 2, 1, 2. Pues tendremos que el vector v será menos 2, 1, 2. ¿Ok? Entonces aquí tendremos estos dos vectores, los cuales si los multiplico escalarmente me dará 5. Podemos verlo aquí y puedo hacer u por v, y como podéis ver me da exactamente 5 tal y como habíamos previsto. Vamos a ver algunas de las propiedades más importantes del producto escalar. La primera de ellas es que si yo tengo un vector y lo multiplico por sí mismo, es decir, por ejemplo, si yo hago u por u, aquí tendré que será el 1, 3, 2 por el 1, 3, 2. Esto será 1 por 1 más 3 por 3 y más 2 por 2. Que aquí si nos damos cuenta será 1 más 9 más 4, es decir, 14. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que si os fijáis, si recordáis la definición del módulo de un vector, era la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Es decir, sería u sub x al cuadrado más u sub y al cuadrado más u sub z al cuadrado. Y aquí, ¿qué ocurrirá? Que esto me quedará la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Que si os fijáis es justo lo que tengo aquí. Entonces, con esto, que aquí me quedaría concretamente raíz de 14. ¿A qué conclusión puedo llegar? A que el producto escalar de dos vectores que sean idénticos no deja de ser más que el módulo de dicho vector al cuadrado. Esto es una condición muy importante porque de esta manera, en el momento en el que lo tengamos calculado, ya podemos reducir uno de los cálculos. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente caso, que en el siguiente caso que tendremos será, vamos a borrar todo esto por aquí,
Y tendremos, esta era la primera de las cualidades, vamos con la segunda. Tendremos que el producto escalar puede intercambiar de posición cuando se multiplica por una constante. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, el número m que pertenece a los reales, si yo hago m por u y por v, producto escalar entre ellos, es lo mismo que hacer primero m por u y luego hacerlo por v, que es lo mismo que hacer m por v y luego hacerlo por u, y sería lo mismo que hacer u por m por v, y también sería lo mismo que v por m por u, ¿ok? Es completamente permutable entre sí, lo puedo colocar en la posición que a mí me interese. Esto nos da muchísimas facilidades porque así puedo meter y sacar números de los vectores y me pueden quedar mucho más sencillos. Por otra parte, el producto escalar también puede intercambiar su lugar entre sí. Es decir, que el vector u por v, el producto escalar de u por v, es lo mismo que el vector v por u, ¿ok? Aquí tendríamos como si fuera una multiplicación normal, nos quedaría exactamente igual. Y por otra parte, también podemos aplicar la propiedad distributiva con respecto a la suma. Es decir, si yo tengo varios productos escalares, como por ejemplo podría ser u por v más w, donde u, v y w son vectores distintos, puedo hacer primero el producto escalar de uno de ellos y después sumarle el vector del primero con el otro. Y esto sería, de nuevo, exactamente equivalente. Y ahora llegamos a la última parte, que es la más importante en este caso, que es la relación con respecto a la dirección de los vectores. Es decir, aquí tendremos, ya sabéis que los vectores en general tienen una dirección que comparten entre sí, ya sea porque o son paralelos o son perpendiculares o forman un ángulo entre 0 y 90 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Si recordáis, veíamos cuando estábamos en dos dimensiones que teníamos que teníamos el producto escalar de u por v era igual al módulo de u por el módulo de v y por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Pues esto se sigue manteniendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, lógicamente, tendremos que considerar que tenemos tres dimensiones para aplicarlo, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarlo con los vectores que teníamos en nuestro caso, que habíamos dicho que era el 1, 3, 2, es decir, u era el 1, 3, 2, y v hemos dicho que era el menos 2, 1, 2. Menos 2, 1, 2. Entonces tendremos aquí que el módulo de u será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 14 que lo habíamos visto antes. Y luego el módulo de v será la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que esto es menos 2 al cuadrado 4 más 1 al cuadrado 5 más 2 al cuadrado son 9, la raíz de 9 que es 3, ¿ok? Por tanto tendremos que el producto escalar de estos dos vectores, es decir, 1, 3, 2 por el menos 2, 1, 2, que habíamos quedado que era 1 por menos 2, más 3 por 1, más 3, y más 2 por 2, más 4, es decir, 4 más 3, 7, menos 2, 5, esto debería ser igual a el módulo del primer vector, raíz de 14, por el módulo del segundo vector, 3, y por el coseno del ángulo que forman. Por tanto, yo de aquí puedo despejar el coseno del ángulo, y me quedará que el coseno del ángulo será igual a 5 entre 3 por raíz de 14. Que esto es, de manera aproximada, cojo la calculadora y lo pongo aquí, pondré 5 entre 3 y entre raíz de 14, esto es más o menos 0,45. Por lo tanto, podré decir que alfa será el arco cuyo coseno es 0,45. Y si ahora hago el coseno inverso de esta magnitud, me quedará 63,55 grados. 63,55 grados. ¿Ok? Es decir, que estos dos vectores deberían formar un ángulo de 63,55 grados de manera aproximada. Entonces, vamos a venir al plano, vamos a ver cuál es el ángulo que forman entre sí y verificar que en efecto esto ocurre. Si yo tengo los dos vectores tal que aquí, puedo determinar el ángulo que existe entre ellos, entre estos dos, y como podéis ver, tenemos
aquí ese ángulo alfa, que son exactamente 63,55 grados. ¿De acuerdo? Entonces, como podéis ver, en efecto tiene sentido el concepto de producto escalar como ese coseno, esa relación que existe entre el producto escalar y el producto de los módulos de cada uno de los vectores. ¿Qué ocurre? Que si analizamos este concepto de el coseno como precisamente el producto escalar entre cada uno de ellos, podemos sacar varias conclusiones, que las vamos a poner por aquí arriba. Si yo tengo, por ejemplo, que el producto escalar de dos vectores, que u por v es igual a 1, es decir, que fuese igual a 1, tendría, mejor dicho, si yo tengo que esto dividido entre el módulo de u y el módulo de v, es decir, si tuviera que el coseno de alfa fuera igual a 1, tendría precisamente coseno de alfa igual a 1, es decir, que me quedaría en este caso que el ángulo alfa sería igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, primera condición que tenemos en este caso. Si recordáis, el coseno de un ángulo 0 es igual a 1, porque era la longitud del cateto contiguo, y entonces tendremos que los vectores que tienen básicamente direcciones paralelas, es decir, un vector que vaya tal que así y otro que vaya tal que así, o que lo monte por encima tal que así, tendrán direcciones y sentidos, en este caso, paralelos equivalentes, y por lo tanto tendremos el valor máximo del producto escalar. Porque si os fijáis, como todo esto, el producto escalar dividido entre el módulo de los vectores tiene que ser el coseno del ángulo, toda esta magnitud de aquí tiene que estar entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo, si recordáis, no puede medir, no puede tener menos valor que menos 1 y no puede tener más valor que 1. ¿Ok? Por tanto, este concepto de aquí de producto escalar entre el producto de los módulos tendrá que estar entre menos 1 y 1. ¿Qué ocurrirá? Que si yo tengo que el coseno de ese ángulo es igual a 0, tendré un caso en el que el ángulo será pi medios o 90 grados. ¿Por qué? Porque tendré dos vectores que serán perpendiculares. Y aquí tendré un ángulo de pi medios. Si os fijáis, esto me determinaría que los vectores que son perpendiculares tienen un módulo del producto escalar nulo. Es decir, que esta magnitud de aquí arriba es nula. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos verificar con dos ejemplos. Es decir, voy a poner, por ejemplo, el vector A, que fuera el vector 1, 3, 2, y el vector B, que fuera, por ejemplo, el vector 0, menos 2, 3. ¿Ok? Entonces, si calculamos el producto escalar entre estos dos vectores, tendremos que A por B será 1 por 0, 0, más 3 por menos 2, menos 6, y más 2 por 3, más 6. Y esto nos queda exactamente igual a 0. Entonces, voy a pintar estos dos vectores, el 1, 3, 2 y el 0, menos 2, 3, y veremos que el ángulo que se forma entre ellos es igual a 90 grados. ¿De acuerdo? También podría ser que se formara un ángulo de 270 grados, pero si recordáis al final es lo mismo, pero yendo en la dirección opuesta. Entonces, pinto el 1, 3, 2 y el 0, menos 2, 3, vengo aquí, pongo, bueno, esto de antes lo voy a borrar ya, borro por aquí, el vector A que habíamos hecho que era el 1, 3, 2, y el vector B que habíamos dicho que era el 0, menos 2, 3, si mal no recuerdo. ¿Ok? Y ahora, si yo determino el ángulo que existe entre estos dos vectores, podré medirlo tal que aquí y tener que el ángulo que se forma entre ellos, como podéis ver, es exactamente de 90 grados, que lo tenemos aquí. Se forma ese ángulo recto entre ambos vectores. Esto nos va a ocurrir absolutamente en todos los casos. Entonces, esta condición es muy, muy importante, sobre todo la de la perpendicularidad. Dos vectores que son perpendiculares, es decir, que forman 90 grados entre sí, van a tener un producto escalar nulo. Esto nos va a ayudar muchísimo
a la hora de determinar la relación entre los vectores, porque en el momento en el que tengan el producto escalar nulo, yo ya sé qué ángulo forman entre ellos. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces, en el vídeo de hoy hemos visto la introducción del producto escalar no solo a las dos dimensiones, como habíamos visto hasta el momento, sino también en tres dimensiones, cómo poder determinarlo junto con algunas características y, además, ver sobre todo esa relación que existe del ángulo que se forma entre los vectores. Como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.